Bueno, bienvenidos a Salud en Portadas al Día. Hoy tenemos una conversación bastante interesante porque vamos a hablar de esas hormonas que nos llevan a la felicidad, de ese equilibrio que ocurre en nuestro cerebro y que entendamos que no solamente es una emoción o un sentimiento, sino que hay una cadena fisiológica que se desarrolla en nuestro cuerpo para entender por qué nos sentimos felices. Sí, además que fíjate, yo quiero comenzar primero contándoles este cuento que a mí me parece muy simpático, y es que Elton John en una entrevista hace muchos años dijo que cuando tenía 5 años su mamá le dijo que la felicidad era la clave de la vida, y cuando fue a clase, en la escuela le preguntaron qué quería ser cuando fuese grande y él dijo que él quería ser feliz. O sea que es como la meta que tenemos la mayoría de los seres humanos. No sé si todos, ya eso nos lo va a aclarar nuestro especialista el día de hoy. Como nuestras emociones, señores, y estados de ánimo están estrechamente ligados a los procesos químicos y hormonales en nuestro cerebro. Además también, bueno, como estos mecanismos nos llevan a experimentar esa sensación que llamamos felicidad. Y para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Nelson León. Él es psiquiatra y te queremos, Nelson, dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros para tratar este tema. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, un tema bastante provechoso, incluso ya lo estábamos conversando, porque creo que hay todavía mucha desinformación, ¿no? Y entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para sentirnos felices. Por eso quisiera que nos conversara cuál es esa actividad química de la felicidad, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para sentirnos así de manera química. Sí, típicamente o popularmente las personas creen que la felicidad es algo que tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra disposición o nuestra postura hacia la vida o ante la vida. Pero lo cierto es que detrás del estado del ánimo, de la felicidad, de la tristeza, de esa amplia paleta de emociones que podemos experimentar los seres humanos, hay mecanismos fisiológicos, bioquímicos, neurobiológicos muy sólidos, muy bien estudiados y que son los que en primera instancia generan en nosotros todas las emociones, todos los sentimientos que podemos sentir o experimentar. A ver, se habla mucho de 4 hormonas que están vinculadas a esta sensación de nosotros sentirnos, bueno, plenos, de sentirnos felices. La dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. ¿Cuál es la función de cada uno y cómo interactúan para generar esa sensación de bienestar? Sí. Quizás nosotros en la práctica clínica, y yo como psiquiatra lo veo todos los días, el neurotransmisor o el químico cerebral, para decirlo de una forma un poco más coloquial, que está más relacionado con la sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad o de felicidad, es la serotonina. De hecho, no es casual, o no es casualidad, mejor dicho, que la gran mayoría de los antidepresivos que utilizamos en nuestra práctica cotidiana son medicamentos, son moléculas que tratan de incrementar los niveles de serotonina en el cerebro. Algunas teorías o algunas hipótesis plantean que cuando la persona se siente anímicamente baja, deprimida, decaída, cuando la persona pierde la capacidad de disfrutar de la vida, de sentir placer, eso se asocia con niveles de serotonina bajos. ¿Okay? Cuando utilizamos los antidepresivos, que no es el único tratamiento y no es lo que hacemos siempre con todos los pacientes deprimidos, pero cuando usamos los antidepresivos, estos medicamentos incrementan los niveles de serotonina en zonas específicas del cerebro, como el sistema límbico, como la corteza frontal, que tienen que ver con la alegría, con la felicidad, con la sensación de plenitud, con la sensación de bienestar. Hay otros neurotransmisores como la noradrenalina, o la norepinefrina, que es el equivalente del sistema nervioso central, de la adrenalina que tenemos periféricamente, que también se asocia directamente con el estado del ánimo, y muchos antidepresivos también tratan de aumentar los niveles de noradrenalina en el cerebro. ¿Okay? Y un tercer compuesto químico fundamental para regular o modular el estado del ánimo es la dopamina. Podríamos hablar de una tríada: serotonina, noradrenalina y dopamina. Esos 3 químicos constituyen una especie de trípode sobre el cual se asienta la estabilidad emocional. Hay antidepresivos que también aumentan los niveles de dopamina en el cerebro. Ok, entonces hablamos de antidepresivos. Bueno, ya eso es un punto quizá más
más extremo, ¿no? Porque es un tratamiento, pero hablemos de nuestro estilo de vida. Es cierto que la alimentación, el ejercicio, el dormir bien influye en la producción de estos químicos, esta triada que mantiene nuestro cuerpo tan feliz. Sí, claro, por supuesto. En condiciones normales y en la gran mayoría de los casos, afortunadamente, existen mecanismos, existen actividades naturales que podemos hacer, que hacemos de hecho durante el día, que nos ayudan a mantener estables esos químicos. Por ejemplo, el ejercicio físico, el exponernos a dosis saludables de luz solar, el vincularnos, el interactuar con nuestros seres queridos, el tocarnos, el abrazarnos, el alimentarnos saludablemente, el dormir adecuada y reparadoramente durante 6 u 8 horas. Todas esas actividades en condiciones normales nos ayudan a mantener ese equilibrio. Ahora, ¿qué impacto tiene el estrés o la depresión en este equilibrio químico y hormonal de la felicidad? Tiene un impacto tremendo. El estrés, sobre todo cuando hablamos del estrés patológico, que es ese estrés que ya se perpetúa en el tiempo o que alcanza unas intensidades tan elevadas que incluso debilitan al organismo física y psicológicamente. El estrés con esas características depleta los niveles de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, altera todo lo que es el equilibrio metabólico endocrino, y eso tiene un impacto tremendo en las emociones y en el cuerpo también, por supuesto. Claro, porque tengo entendido que cuando tenemos un estrés y sobre todo constante, el cortisol aumenta y eso hace que los otros niveles bajen muchísimo. Sí, el cortisol tiene un impacto prácticamente en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Típicamente, y quizás el efecto más del cual más se habla, es el impacto que tiene el cortisol sobre el sistema cardiovascular. Okay. El estrés, cuando se mantiene por tiempo muy prolongado y incrementa mucho los niveles de cortisol, se asocia con patologías cardiovasculares como hipertensión arterial, infartos del miocardio, accidentes cerebrovasculares, etc. Pero también altera los químicos que tienen que ver con el equilibrio emocional, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina. Wow. Ahora, ¿cómo podemos entender y quizás incluso potenciar la producción de estas sustancias químicas en nuestro cerebro para poder fomentar más felicidad y que esa sensación de felicidad sea duradera? Porque a veces como que un sub y baja de emociones, de repente uno se despierta un día y uno ni siquiera entiende por qué uno puede estar amargado, obstinado, y de repente llega el mediodía y puedes estar con mayor sensación de felicidad. Totalmente. Sí, lo más importante es tener, y esto suena un poco cliché, ¿no? Pero lo más importante es tener un estilo de vida saludable, alimentarnos bien. Muchos de estos químicos, por no decir casi todos estos químicos, se sintetizan a partir de aminoácidos que introducimos al cuerpo a través de los alimentos, ¿ok? Entonces, alimentándonos de forma saludable, con una dieta balanceada, garantizaría que nuestro cuerpo tenga los substratos para producir esos químicos. Claro, pero fíjate que cuando hablamos también de alimentarnos saludables, hay diferentes métodos o modalidades, ¿no? O estilos de vida. Por ejemplo, están las personas que hacen el fasting y aguantan no sé cuántas, unas 12, 16 horas sin comer. Están los regímenes alimenticios que te despiertas, desayunas y tienes tus 3 comidas al día, de repente alguna merienda. Están los veganos, están los vegetarianos, están las dietas poliproteicas. ¿Cuál podría ser este estilo de alimentación correcto para poder ser felices? Y tener estos niveles de una manera correcta. No todo nos funciona bien a todos. O sea, cada uno de nosotros tiene fórmulas, tiene dietas, tiene estilos de vida que calzan mejor a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, a nuestra biología o a nuestros genes. Individual, entonces. Sí, yo creo que cada quien y la vida al final es como un proceso de búsqueda constante en varias dimensiones o en varios aspectos. En el tema de la alimentación, en la medida que vamos creciendo, vamos explorando, vamos buscando diferentes estilos dietéticos, diferentes grupos alimenticios, y cada quien se da cuenta con el tiempo qué cosas les cae bien, qué cosas no. Al final, y es algo muy básico, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Hay alimentos que comemos y nos caen bien, y hay alimentos que comemos y nos caen mal. Y lo que le cae mal a alguien le cae bien a otra persona. Entonces es algo muy, muy personal y es algo que cada quien tiene que explorar.
nutricionalmente hablando, una dieta en condiciones ideales debería incluir todos los grupos alimenticios. Claro. Hay esquemas, hay fórmulas que restringen a veces radicalmente algunos grupos alimenticios, los carbohidratos, por ejemplo, o los almidones, o las harinas, o algunos las proteínas. Cada una de estas fórmulas tiene sus defensores y sus detractores, pero si lo vemos desde el punto de vista más básico, más esencial nutricionalmente, una dieta adecuada debería incluir todos los grupos alimenticios. Claro, bueno, doctor, creo que podríamos pasar toda la mañana hablando de este tema porque es realmente interesante. Definitivamente nuestro cerebro es una farmacia que nos regula absolutamente todo, capaz de producir pues estas sustancias que nos hace sentir plenos y satisfechos. Así que gracias por toda esta información. Yo no quisiera retirarme sin antes hacerle una pregunta muy puntual, y es, a pesar de que las personas pueden tener todo este estilo de vida y puedan sentirse, como dice Leo, a veces arriba, a veces abajo, hay un factor genético del cual deben tener cuidado y estar pues atentos a quizás llevarlo ya a un tratamiento con un especialista. Sí, hay personas que tienen todo en la vida para estar bien, para ser felices. Estabilidad económica, salud física, buenos vínculos, el trabajo soñado, y aún así pueden sufrir de depresión. En estos casos hay un componente genético, biológico muy importante, muy fuerte. En estas personas es importante que reconozcan que la depresión es una patología, es una enfermedad o condición médica que le puede pasar a cualquier persona, Claro. y que responde muy bien al tratamiento. Nelson, gracias Perfecto. por acompañarnos, Gracias, por doctor. tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Esta conversación, la verdad, me encantó. A mí también.